Claro que sí, ha sido el tema más importante de este día viernes 3 de enero, que marcará un hito. No sabemos cómo terminará esta historia, pero de todas maneras marcará un hito el ataque de Estados Unidos a Irán. Si bien se realiza en suelo iraquí, es un ataque directo, por supuesto, al régimen persa. Estados Unidos, a través de drones, realizó un ataque directo a una caravana donde iba precisamente el general iraní Qasem Soleimani, el hombre más fuerte en el mundo militar, en el área militar de Irán, quien estaba a cargo de las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, un comandante de élite, básicamente uno de los hombres más poderosos del régimen persa, y que por eso, por su rango, por quién era Soleimani, eso habla de la gravedad de lo que ha realizado Estados Unidos. Se han ido conociendo una serie de antecedentes durante la jornada, por ejemplo, que Estados Unidos actuó sin haber conversado este asunto con sus pares del Reino Unido, que sí lo comunicó en su momento al gobierno ruso, y esto es relevante porque recordemos que en Medio Oriente no hay solo intereses locales involucrados, sino que son intereses globales finalmente los que están en juego. Vamos a conversar de este tema. Para eso ya nos acompaña aquí en el estudio de Pauta Final Pablo Cabrera, ex diplomático, investigador además del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Gracias, bienvenido, un gusto. Buenas tardes. Pablo, bueno, ya hemos dado un poco de contexto a lo que ha ocurrido, pero me gustaría profundizar en este punto. ¿Por qué es tan grave lo que ha hecho Estados Unidos hoy día de atacar a Irán, aunque haya sido en suelo iraquí? El ataque es contra el régimen de Irán, y haber matado a Soleimani. ¿Por qué es tan grave el hecho? Bueno, hay muchas razones por qué es grave el hecho. Primero, por la desestabilización que produce en una zona muy caliente, podríamos decir, del mundo, ¿no?, que es el Medio Oriente. También porque está en una escalada de reacciones y de atizamiento de mucha controversia entre Irán y Estados Unidos y de otros países involucrados por un tema de terrorismo, de facciones de Hezbollah, Kataib, una facción de Hezbollah que ha estado desestabilizando y produciendo algún desorden en zonas del Medio Oriente. Esto también tiene una dimensión dentro del contexto de la seguridad nuclear, tiene dimensión dentro del contexto del terrorismo, tiene dimensión dentro del contexto del libre tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz. O sea, tiene dimensiones de seguridad internacional, obviamente, y también configura o viene a confirmar la configuración de nuevas zonas de influencia en el mundo, donde Estados Unidos tiene un rol importante en ese sentido, sea en Irak, con acuerdo del gobierno de Irak, que está con tropas presentes, sea, bueno, con todos los países está con acuerdo, pero tiene alrededor de 6.000 efectivos desplazados en todo el Medio Oriente, en todos los países, incluido hasta Turquía, como por el hecho de que Turquía es miembro de la OTAN y Estados Unidos también. Pablo, ¿esto se puede entender como una declaración de guerra? No. ¿De parte de Estados Unidos? No, yo creo que, bueno, con los antecedentes que uno tiene y con lo que puede razonar con lo que ha sucedido siempre, pero obviamente que los países y los jefes de Estado tienen información de inteligencia que nosotros no disponemos. Por supuesto. Obviamente haciendo esa reserva, yo creo que la respuesta a los Estados Unidos habría que encontrarla sea en un acto de disuasión de alta tensión que produce los Estados Unidos e Irán, porque venía escalando ataques a efectivos y a bases militares estadounidenses. Hay que tomar en cuenta que antes que se produjera el hecho del ataque a la base americana en Irak, se habían producido 11 ataques antes, habían habido algunos hechos deplorables también en el estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico, y también en instalaciones de Arabia Saudita, que es otro de los amigos socios de Estados Unidos en la región. Esto también tiene una dimensión religiosa, pero creo que en este caso es menor. Ya. Pablo, yo te preguntaba por la declaración de guerra porque Estados Unidos es plenamente consciente también de lo que ha hecho y del nivel, digamos, del estatus que tenía Soleimani. En ese sentido te lo preguntaba como una declaración de guerra, porque además uno empieza a enterarse de otros asuntos. Por ejemplo, recién nada más sabíamos que un grupo de senadores que es consultado habitualmente, transversal, en materia de relaciones exteriores por parte de Estados Unidos, de política exterior, no fue informado de esto. Sabíamos también que no se informó al Reino Unido, en fin. Entonces hay una serie de cosas que van sumando antecedentes sobre
¿Cómo se tomó una decisión tan grave? Bueno, yo creo que hoy día el hecho revela muy bien lo que son los adelantos tecnológicos, ¿no? Hace 20 o 5 o 10 años atrás estábamos hablando de que estos hechos eran parte de la fantasía y de la ciencia ficción y de los efectos especiales en las películas. Yo creo que una disuasión de alta tensión, como la he denominado, de esta naturaleza, obviamente que el factor sorpresa es muy importante. Y creo que Estados Unidos ha dado una muestra de avance tecnológico importante. Yo no sé de qué lugar pueden haber digitado el ataque de un dron tan preciso a un general que se desplazaba hacia el aeropuerto de Irak. Sí. Obviamente que eso puede haber sido en un subterráneo de Washington, D.C. o en una zona de Arizona especiales para los efectos, pero eso demuestra la precisión y que los Estados Unidos también puede mostrar, mire, usted me puede molestar mucho, pero yo todavía soy, mis adelantos tecnológicos y la guerra electrónica o la capacidad de disuasión que yo tengo y la capacidad militar que tengo es importante. Hay que tomar en cuenta que los Estados Unidos había venido trabajando al menos declarativamente, del retiro de las tropas en el Medio Oriente. Claro. Y había venido solicitando colaboración de otras potencias medias, que antes incluso habían sido potencias mundiales, como en el caso de Rusia, con el objeto de que se involucraran en la paz en esa región, porque tiene muchos focos de conflicto esa región, del Yemen, tiene el tema de Siria, tiene el tema de los refugiados de Turquía, tiene el tema obviamente de Arabia Saudita, y el tema de Irak propiamente e Irán. Hay que ver también que es una zona muy convulsionada en términos de política interna. Tanto los dos países involucrados, Irak como Irán, tenían problemas de política interna atizados, bueno, contra el gobierno. En Irak el caso del gobierno había sido acusado de corrupción y de estar sometido a los intereses de los Estados Unidos. Y en el caso de Irán, que le están afectando las sanciones. Sí. Las sanciones le están afectando y hay una reacción popular muy importante. O protesta. Hay protestas. Entonces, yo creo que aquí se mezclan también está la dimensión de la política interna americana, ¿no? Que está en un impeachment contra el presidente de la República, que no es menor cosa menor. Es un antecedente para tenerlo en cuenta, ¿no? Obviamente. O sea, este es una hay que mirarlo con un sentido estratégico de inmediato y también de corto y mediano plazo, porque yo creo que el tema no puede ser mirado así superficialmente. Estados Unidos, mira, le dio un golpecito y esto se va a acabar. El peligro de esto es la escalada. ¿Por qué el peligro de esto también? Porque está toda una dimensión económico-comercial de esto. Hay una dimensión económico-comercial en un momento donde hay muchas tensiones en ese sentido también. ¿Asociada al petróleo? Asociada al petróleo y a la energía. Obviamente que ya el precio del petróleo hoy día subió a 70 el barril y puede llegar a 80. Ecuador se salió de la OPEP para poder trabajar independientemente. O sea, hay un tema de valor del petróleo y de desarrollo donde en un mapa político de mucha turbulencia. Hay que recordar el tema de Siria, el tema de los refugiados, de los kurdos de Turquía. Y en ese contexto yo creo que es importante tomar nota también de esto de las potencias medias. ¿Cuáles son las potencias medias? Las potencias medias son Israel, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Turquía, principalmente. Brasil, por el otro lado, podría ser, ¿no? Y algunos otros. Yo creo que eso es importante a la hora de tomar en cuenta cómo se maneja la agenda internacional hoy día. Yo creo que Estados Unidos ha dado muestras, más allá de las excentricidades que puede tener sus políticos en algún momento, o de sus representantes, yo creo que ha dado muestras de que necesita de otros para poder que la reine la paz y la seguridad en el mundo. Claro. Y esos otros tienen que ser socios confiables. Y aquí hay un tema importante que es Israel, que se ha tocado poco también. El tema de la tecnología por un lado y el tema de Israel por el otro, que es el socio principal de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y Pablo, precisamente la relación de Donald Trump con Israel cambió. O sea, más bien la relación del gobierno norteamericano, porque con Barack Obama hubo una suerte de enfriamiento, pero Donald Trump ha dado señales concretas y gestos muy precisos. La declaración de la capital, por ejemplo, de Israel en Jerusalén, entre otros aspectos. Entonces, en ese contexto, ¿cómo situamos el rol de Israel en todo esto? Bueno, muy importante. Yo creo que el enemigo principal declarado de Israel en el Medio Oriente es Irán. Y no solo por una lucha de poder de ser potencias medias o ser potencias nucleares, sino que también por el hecho de importancia en la zona de influencia en la región. Y yo creo que desde esa perspectiva
es muy importante ver que Israel, si bien es cierto, ha tenido altibajos en la relación, también ha tenido mucho más bajos que altos en la relación de Irán con los Estados Unidos. Por supuesto. Pero el hecho de que tú tocas, que el tema de la administración Barack Obama, la administración Barack Obama fue mucho más colaborativa y buscaba la cooperación internacional de una manera más abierta. Sí, a un acuerdo y obviamente nuclear, que se involucró en el tema nuclear con el objeto de reducir el enriquecimiento de uranio, de que se aceptaran las inspecciones de la Organización de la Energía Nuclear, el Tratado de No Proliferación se funcionara, de no proliferación nuclear, y obviamente que eso significó que con la llegada del presidente Obama y con el alegato permanente o la protesta permanente de Israel, en el sentido de que Irán, si bien es cierto, había permitido inspectores de la Organización de la Energía Nuclear, no estaba respetando las normas de balísticas o de misilística de los tratados. Sí. Y o sea, en ese sentido, atizó mucho la decisión de los Estados Unidos de retirarse del pacto, a pesar de los socios europeos que pedían que se quedara. Y esto tiene un impacto en el comercio internacional también. Sí, claro. Estamos conversando con Pablo Cabrera, ex diplomático, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, y en ese sentido, en esa dimensión nuclear que tú mencionabas al comienzo de tu análisis, ¿crees tú que hay un riesgo en esa línea a raíz del ataque de hoy día de Estados Unidos? Bueno, yo me gustaría mirarlo por el vaso más lleno que más vacío. Yo creo que Estados Unidos quiso dar muestra de que él es la potencia nuclear neutral, o sea, neurálgica, quise decir, y ha dicho aquí, cuidado con esto, y yo prefiero atacar de raíz a una persona que estaba identificada, si bien es cierto, el reemplazante también está identificado, que no puede entrar a los Estados Unidos, está identificado como una de las personas indeseables por parte del gobierno norteamericano. Pero creo que prefiero verlo por el lado de más bien de restarle posibilidades de una escalada nuclear. Perfecto. Es cierto que Irán, inmediatamente que Estados Unidos se retira del pacto, dio muestra que estaba muy activo en sus instalaciones porque empezó inmediatamente a enriquecer uranio y a tratar las aguas pesadas. Ahora, Irán también ha dicho que va a cobrar venganza. Bueno, en ese sentido, no sé si queda eso en la retórica o si efectivamente podría concretar ataque y de qué naturaleza podrían ser. Mira, leí hoy día un argumento que me pareció bastante bueno, pero que también lo encuentro peligroso por otro lado. Decía que Irán puede perder cara si no reacciona a esto. Entonces, o es una reacción muy sofisticada con el objeto de que le duela a los americanos, o es una escalada importante que podría traer más consecuencias, pero creo que la comunidad internacional debe estar actuando fuertemente con el objeto de neutralizar. Acuérdate que la diplomacia no solo actúa activamente, sino que también para neutralizar efectos o para disminuir costos, ¿no? Y silenciosamente, además, ¿no? Además, sin hacerlo visible. Entonces, yo me imagino que, y siempre he dicho, sin ninguna pretensión especial, de que este es el siglo o la década de la diplomacia, porque yo creo que hoy día los conflictos están por doquier y la polarización aumenta en vez de disminuir a medida que se atizan este tipo de situaciones. Entonces, la diplomacia ya debería estar actuando y todos los países deberían estar alerta porque el tema nuclear nos atañe a todos, no le atañe a uno o dos o al Medio Oriente. Es un riesgo global, sin duda. Y en ese sentido, desde el punto de vista diplomático, ¿quiénes son los llamados ahí a jugar un rol importante, entendiendo que hay todos estos intereses que están en juego en esa zona? Bueno, yo creo que principalmente en este caso son la Unión Europea, obviamente China, por otro lado, porque China tiene intereses en los países del Golfo. Sí. Acuérdate que después del 2001, cuando la crisis de la fiebre aviar en China abrió mucho sus relaciones estratégicas hacia otros sectores del acontecer internacional con el objeto de mantener abiertas las fuentes de aprovisionamiento de energía, porque encontraba que tenía muy pocas reservas, ¿no? Y ahí estableció una relación muy importante con los países del Golfo y en la zona del Medio Oriente incluso abrió su primera base militar. Entonces yo creo que China también es un actor en el concierto internacional. Más todavía en lo bilateral con Irán, sí el tema de los organismos internacionales hoy día muestran un poquito más ineficacia que eficacia, justamente por esta polarización. Pero creo que también que el tema del terrorismo es un tema que también convoca a todos. Este es un tema de convocación universal. Y las fuerzas de este Kataib de Hezbollah, obviamente que ha dado muestra de que ellos están participando y son disruptivos y distorsionadores en la estabilidad regional. Claro. Y yo creo que por ahí va el mensaje. Esperemos que las reacciones sea un poco
rencillas más que graves consecuencias, pero el tema es serio, obviamente. Sí, evidentemente. Ahora, desde el punto de vista, de la proyección, ¿cuál crees tú que es el paso siguiente al que hay que poner atención en todo este conflicto, Pablo? Bueno, yo creo que la elección americana y la reacción de los americanos va a ser muy importante. Obviamente que el impeachment hiere en su más importante impronta al presidente de los Estados Unidos, más allá si vaya a continuar o no vaya a continuar el impeachment. Yo creo que las relaciones con Corea del Norte, que también habían tenido algún avance, y el 31 de diciembre el presidente de Corea del Norte señaló que se acabó la moratoria que se había autoimpuesto y que iba a sorprender a los Estados Unidos y a todos los occidentales con uno de los misiles más avanzados que se podría haber hecho en la época. Entonces, yo creo que la comunidad internacional debe estar atenta a bajar las tensiones, y en los Estados Unidos la reacción, a mí me parece que lo que acabas de contarme, que mucha gente se entiende sorprendida por esto, yo creo que el factor sorpresa es un paso para adelante y dos para atrás, o dos pasos para adelante y uno para atrás. Entonces, ayer comentábamos que a lo mejor en 20 años, si uno mira en 20 años, porque está empezando una nueva década, o en 10 años, en 20 años, el comienzo del milenio, yo creo que todos los que pregonaban que iba a cambiar la paz en el mundo porque iba a ser muy letal la manera de hacer la guerra electrónica o la guerra digital o como se llamara, se deben estar los que murieron ya revolcándose en la tumba porque pensaban que era una paz, era la Pax Universal. Eterna, ¿no? Eterna. Y yo creo que hoy día, en vez de la cultura universal de paz, estamos viendo las culturas particulares de rencilla y de enfrentamiento. Donde se debilita el multilateralismo. Se debilita el multilateralismo, por eso yo creo, si bien es cierto la diplomacia se asocia mucho con el multilateralismo, yo creo que la diplomacia en sí, originariamente, es bilateralista. Sí. Es cara a cara. Uno a uno. Y yo creo que más allá de la digitalización y más allá de los adelantos tecnológicos que pueden cambiar el mundo en un instante, como lo está pasando a este pobre señor que perdió la vida en el aeropuerto de Bagdad, Soleimani, obviamente que también puede ser un signo de que pueda venir un poco la tregua hoy día. Sí, claro. Pablo, ahora leía en un medio internacional, si no me equivoco fue el New York Times, que en su momento Barack Obama y antes de él, si no me equivoco fue Bush padre, el hijo, tuvieron la posibilidad de haber concretado una acción militar para matar a Soleimani. Israel tuvo la posibilidad de hacerlo, ventanas, oportunidades para hacerlo, y no dieron ese paso porque entendían lo que significaba. ¿Por qué Donald Trump ahora, en este momento, 3 de enero, decide hacerlo? En el contexto de lo que ocurre a nivel internacional, en Medio Oriente, digamos, pero también internamente con el impeachment. Mira, sin especular, sino que mirando lo que ha sido un poco el desarrollo de las relaciones internacionales, yo creo que 5 años y 3 años es eterno, a lo que era antes 10 años o 15 años. A mí me da la impresión de que antes, a partir del 2000 en adelante, todo lo que significaba el cambio de paradigma, el cambio de escenario, obviamente que estaban todos muy acomodándose a este nuevo paradigma, y el tema de reputación era muy importante. El tema es lo mismo que tú estás diciendo, manejar la influencia de los organismos internacionales, manejar las tendencias en las áreas de influencia, etcétera, etcétera. Pero eso ha cambiado brutalmente. Eso ha cambiado porque hay países que están volviendo a tratar de tener una cultura propia y una impronta propia de hechuras de potencia. Es el caso de Rusia, por ejemplo. Rusia era una potencia universal y ha luchado por mantenerse como una potencia regional. Entonces eso le significa un trabajo enorme, ya le significa un trabajo enorme que está utilizando su capacidad instalada con el objeto de poder no solo defenderse, sino que también actuar como un actor importante en la agenda. Sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, los gobiernos son distintos, las improntas son distintas y las prioridades son distintas. Sí. Y yo creo que el mundo hoy día, la famosa bonanza económico-comercial, obviamente que no es la misma. Sí, claro. Sí. El petróleo también juega un papel distinto. Y hay que pensar también que esa zona
no solo ha sido catalogada como una zona caliente desde donde podría explotar una tercera conflagración mundial, un polvorín, obviamente que también hay que mirar la historia. Y la historia, ahí mismo, en el Tigre y en el Éufrates, donde pasa Bagdad, Irak, la capital de Irak, se estableció la primera civilización de donde nació nuestra civilización. Sí. Incluso unos se fueron para Europa, otros se quedaron ahí, otros se fueron para el otro lado. Y ahí después nació el Imperio Persa y se fueron raíces mucho más profundas. Mucho más profundas. Entonces, yo creo que mirar en superficialidad la aproximación estratégica y la importancia de estos países en el mapa no corresponde. Por eso partí diciendo que las informaciones las informaciones de inteligencia que se tengan son distintas, porque la dimensión del cuento es distinto, la prioridad es distinta, y a veces es muy fácil opinar sin tener todos los elementos en juego. No obstante, se puede percibir el peligro. Que es lo que ha dicho Pompeo precisamente, ¿no? Y vale lo que se está hablando hoy día con respecto a las polarizaciones, y etcétera. Una cosa que es lo que es la realidad y otra cosa que es lo que es la percepción que tiene cada uno. Pablo, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre este tema. Estará probablemente en agenda por un buen tiempo. Esto no parece ser de corto plazo. Yo creo que vamos a mantenernos. Muchas gracias, Pablo. Que esté muy bien. Gracias a ti. Sigue escuchando Pauta Final en Pauta 100.5 FM. Bien, vamos a